para iniciar con el video del día de hoy, se darán cuenta que cambiamos un poquito el formato. Proyecto N sigue activo y les ofrezco una disculpa porque el video que se tenía que subir la semana pasada o hace 2 semanas, dependiendo de cuándo se suba este video, no se pudo subir. Sin embargo, el día de hoy estamos aquí, estamos de regreso y en nuestro primer episodio especial. Por primera vez en este canal y por primera vez para Proyecto N tenemos a nuestro primer invitado. En este caso, una invitada de honor, amiga, colega del área de la salud, la psicóloga Cristina. Y me gustaría que en este caso ella se presentara y también nos presentara el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Muchas gracias, Ulises, por la invitación. Mi nombre es Cristina Salgado, soy psicóloga egresada de la Universidad de Morelia y cuento con una maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica. El día de hoy vamos a estar hablando, como lo pudieron haber visto en el título, de trastornos de la conducta alimentaria derivado de perturbaciones psicológicas. En esta ocasión, sí es muy importante mencionarlo, todo lo que se ve relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria deberían ser abordajes interdisciplinarios. En este caso, por eso me gustó mucho que Cristina haya propuesto el tema. Es muy interesante el que podemos mencionar respecto a esto desde el punto de vista de psicología y el punto de vista de nutrición. ¿Tú qué opinas? Sí, considero que es muy importante. Creo que un tratamiento multidisciplinario es la base de que una persona pueda evolucionar. Claro que no es fácil, ¿no?, que haya personas que trabajen en conjunto, pero cuando se consigue, los resultados son muy favorables para los pacientes. En este caso hay que hacer un pequeño preámbulo. Cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria, entendemos que son patrones o conductas alimentarias peligrosas que derivan de ciertas conductas desde la infancia y que ya cuando se van desarrollando ya como sería un trastorno ya a nivel patológico, se generan estas conductas que ya hacen daño a la salud. Desde el punto de vista de psicología, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Hay mucha diversidad de trastornos y es importante atender cada uno de ellos con sus especificaciones, porque ninguno es igual. Justamente cuando estábamos preparando esta como plática, esta charla, hablábamos acerca de que, bueno, no podemos generalizar en todos los trastornos alimenticios. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en uno en particular, que es la obesidad, para poder dar todas las particularidades, las características y las cuestiones internas que derivan de este tipo de problemas en las personas. Cuando hablamos del contexto nutricional, sí estamos hablando de que se tiene que... Sí, obviamente hay protocolos, hay métodos de cribado para saber generar estos diagnósticos de forma oportuna. Sin embargo, también se tiene que contextualizar mucho al individuo. Debemos de saber qué necesita. Principalmente esta pregunta creo que es lo más importante. Conocer qué necesita el individuo para saber cómo abordarlo. Ya que si bien existen cuestiones generales que se pueden integrar al tratamiento de un individuo que vive con trastornos de conducta alimentaria, pues no que exista esto aquí como forma lineal, no le va a servir al mismo paciente y a otro y a otro. Desde esta perspectiva, lo que mencionaba es que nos platicabas un poquito antes sobre que, por ejemplo, en pacientes que viven con obesidad, existen cuestiones de apego, cuestiones de ansiedad, cuestiones de vacío, y tal vez se me está olvidando una por mencionar, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre eso. Bueno, en estas personas que tienen este tipo de cuestiones sobre la obesidad, pues, ¿qué podría decir acerca de las cuestiones del vacío? Bueno, es una intención como de llenar. Porque por lo general las historias que caracterizan a estas personas es que existen problemas de abandono, que han quedado ahí en la memoria y que no trascienden de alguna forma. Entonces, al quedar en la memoria, es difícil que se superen, porque incluso pueden permanecer. Por ejemplo, lo que te platicaba de un caso que tuve, de un paciente que fue abandonado por sus 2 padres y se quedó al cuidado de una abuela. Sí. Entonces, esta persona, aunque hizo su mejor esfuerzo por darle todas las necesidades que pues, él podía requerir, a pesar de ello, esta ausencia empezó a derivar en trastornos alimenticios. ¿Qué trastornos? Los alimentos que él ingería eran alimentos muy picantes.
que le estaban ya provocando problemas de salud, diarreas, vómito, y que no dejaba de comer, a pesar de que se la pasaba en el médico, un adolescente, y parecía como si su intención fuera hacerse daño. Sí. Es prácticamente lo que estábamos como analizando, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que te mencionaba hace un momento, los mecanismos de defensa que empleamos, los mecanismos de defensa, ¿qué quiere decir? Son herramientas que utiliza la mente para llevar a una resolución de los problemas, no son defensivos. No todos los mecanismos son saludables, pero todos en algún momento pueden llegar a ser empleados. Cada persona tiene diferentes mecanismos de defensa, y en este caso en particular había una tendencia a la autodestrucción. Sí. Entonces, en esa regresión que él tenía de este es mi lugar seguro, pero curiosamente de lo que hablabas del apego, retomando esta pregunta que me hacías, sí. No era un apego seguro, porque estábamos hablando de una madre con problemas de adicción, que o sea, iba y venía, siempre con violencia, siempre con agresividad, siempre en estado intoxicado. Entonces, creo que la elección de comida que él hacía, que eran cosas picantes, favorecían ese mismo pensamiento, que era lo que te mencionaba hace un rato, el de algo que me destruye. Sí. No puedo elegir algo que me haga bien, porque esto fue algo que me destruyó. Entonces, el apego que tuve fue un apego inseguro. Sí. Claro que hay apego seguro y es muy difícil, ¿no?, de conseguir, pero existe. Sin embargo, en el caso de este tipo de individuos que tienen problemas de obesidad, el apego es inseguro y la elección alimenticia que se hace también es de cosas como de esa índole. Algo que no te otorgue seguridad, algo que sabes que te va a llevar a la destrucción, como en el caso de esta madre. Era una madre que llevaba a la destrucción. No estaba presente en su crianza, incluso lo rechazaba, sí, pero él estaba reflejando eso en su acto alimenticio de comer cosas picantes y cosas que le hacían daño. Eso iba a derivar en algún momento en una úlcera, si seguía así, sí, porque ya estaba empezando a presentar síntomas de que le estaba afectando, o en una colitis, alguna de esas cuestiones. Entonces, por lo general son cuestiones así, de vacíos que buscan ser satisfechos con diferentes elementos de forma destructiva, sí, no es de forma constructiva por el tipo de apego, sí, que desarrollaron en su infancia. Se podría entender que todas estas cuestiones de trastornos de conducta alimentaria son cuestiones destructivas, autodestructivas en este sentido. Mencionándolo y porque quiero recapitular esto, ya te he platicado ligeramente, lo quiero volver a platicar para que se tenga aquí este dato, una pequeña historia que tuve con un paciente que atendí hace muchos años, en el cual llegaba a consulta, buscaba X tratamiento, quería perder peso y lo que él deseaba era un tratamiento tradicional. ¿Cuál es la cuestión con ese tipo de tratamientos? Después de explicar el cómo yo trabajaba, la cuestión de la flexibilidad, del bienestar, que ver a los alimentos como lo que son, ¿no? Simplemente un medio que sí nos pueden llegar a dar satisfacción. Sin embargo, cuando se le dio la propuesta de alimentación, lo que sería su tratamiento, lo que él deseaba era algo diferente, porque se tiene esta carga o se tiene esta idea de pensar de que un tratamiento nutricional, y esto puede ser por cuestiones de cultura de dieta, por cuestiones de entorno desde hace muchas generaciones atrás, de que un tratamiento nutricional se tiene que sufrir. En ese sentido, eso es lo que él quería, eso es lo que él buscaba. Y después de 2 consultas, como no se dio este tratamiento, porque en sí un tratamiento nutricional no tiene que basarse únicamente en lo que el paciente desea, si esto puede generar daños a la salud en general, y entenderlo como lo que es la salud, como este proceso integral de cuerpo y mente, porque un tratamiento tendría que también dañar el psique. Pues es un caso que te decía que a mí me parece muy curioso, porque desde mi punto de vista creo que lo que el paciente estaba buscando, y ahorita que te escucho que dices, bueno, es que esto es como algo tradicional que se acostumbraba a creer que las dietas tenían que ser algo rígido y estricto y cruel. Sí. Pues es que volvemos a esto. Muchas cosas han evolucionado y ya no se piensa la alimentación de una manera tan destructiva, pero anteriormente así lo era. Sí. Y, o sea, de que no hay muchas restricciones, no hay cosas que están mal, que son malas. Ahorita ya hay más equilibrio, pero también pienso que el elemento de el tipo de apego, sobre todo porque este paciente tenía problemas de obesidad, sí, entonces el tipo de apego que él desarrolló
era un apego destructivo, un apego inseguro. Entonces, hay 3 tipos de apego, que es el apego ansioso y desorganizado, y bueno, se me fue el otro, ahorita a ver si me acuerdo. Ajá. Pero en estos tipos de apego cada uno tiene características diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando has vivido violencia, en este caso puedes tener otro tipo de características, o sea, estar buscando ese tipo de vínculos. En este caso de los pacientes con obesidad, por lo general son cuestiones ansiosas. Ese tipo de apego se caracteriza porque hay un signo de sí, te lo doy, pero ya no. Te lo quito, te lo doy. O una situación muy confusa respecto a la comida. De sí puedes comerte esto porque te lo serví, como te decía. En algún momento me decía una paciente, es que mi mamá me llenaba el plato y me decía, te lo tienes que terminar. Y eran cosas que pues tenían muchas calorías. Y para ella estaba bien. Me lo tenía que terminar y no podía dejar nada. Ella también tenía un problema alimenticio. Y es muy curioso porque ese tipo de apego y esa relación que se hace con la comida como de una carga emocional que se le da, como de esa era la comida que me daba mi mamá y mi mamá siempre ha sido mi lugar seguro, o ella me amaba y ella me daba esto, o lo que me decías de las galletas que también estaba muy interesante. Toda la relación que creamos alrededor de las cosas, no nada más de la comida, sino hasta de los objetos. Te hablo de que un paciente me decía que no se podía poner los calcetines porque se los habían regalado cuando era niño y los guardaba desde niño, un regalo. Entonces, pero lo atesoraba como un recuerdo. Entonces, imagínate con la comida que está ahí disponible y que te recuerda cosas y te hace sentir cosas. Es algo muy importante para las personas. Podemos entender en este caso que cuando hablamos de la comida siempre va a estar ligada con las emociones. Es un proceso completo y complejo, en ese sentido de que hay emociones antes, durante y después de consumir algún alimento. Todos lo hemos vivido. Hay alimentos que nos causan tristeza, felicidad, nostalgia, nos hacen sentir tranquilos, nos hacen sentir seguros. Por eso justamente hay un resguardo emocional en el consumo de los alimentos, pero este resguardo emocional se puede volver algo peligroso. Yo siempre lo digo, creo yo, hasta cierto punto, no tiene nada de malo que exista un lugar seguro con algunos alimentos. Pero tenemos que saber reeducarnos en ese sentido y conocer hasta qué punto ya no es saludable. Hay que entender que es un sistema complejo, porque si lo viéramos desde la cuestión de respuesta neurogástrica, las redes neuronales que existen en el proceso alimentario, pues podemos entender por qué también es tan difícil para algunas personas evitar estas conductas alimentarias peligrosas. Lo mencionabas con el ejemplo que te conté sobre las galletas. Una pacientita que nada más atendí como 1 o 2 ocasiones, pero que se me hizo muy curioso lo que mencionó. No me gustan las galletas Oreo. ¿Por qué no te gustan? Las detesto. ¿Las consumes? Sí, pero porque las compras. Porque me siento mal si no las compro. Pero, ¿qué pasa después si no las comes? Me siento peor si no las consumo. Entonces, estos patrones, mencionamos y recaemos en esto, ¿no? Autodestructivos. ¿Qué pasa en la mente de estas personas para que tengamos o que se tengan este tipo de conductas? Bueno, en este caso en particular que tú platicas, no conozco la historia de la paciente, pero puedo pensar que había una relación emocional con las galletas, porque es un objeto, o sea, por decirlo, es un alimento, que es muy específico. Entonces, el hecho de que este específico alimento le provoque un placer y un displacer simultáneamente tiene que ver con este apego ansioso. Me las quiero comer. Bueno, no me las quiero comer, pero no puedo dejar de comérmelas, porque me siento mal si no me las como. Entonces, probablemente había una asociación ahí familiar a eso, de alguien me regaló estas galletas, o fue el último regalo que alguien me dio, y yo no lo... Pueden ser un montón de elementos, pero lo que sí es claro es que había un sufrimiento asociado a esas galletas, y un autocastigo, me las tengo que comer. Entonces, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza asociada al tipo de alimento que se escoge y al no puedo dejar de hacer esto porque es lo que tengo que hacer. Entonces, es muy curioso que ese tipo de cosas se desarrollen de esa manera, pero sí pasa, o sea, toda clase de alimentos
pueden llevarnos a recuerdos emocionales. Sí. Lo que ocurre en el caso de las personas que sufren de obesidad es que no hay una autorregulación. No hay una autorregulación y tampoco hay un reconocimiento de lo que está pasando. Como te decía hace un momento antes de que tuviéramos que cortar, y es que existe algo en la mente que es el aparato psíquico, que es muy importante conocerlo y que debería ser de conocimiento de todos. Sí. Y es que el aparato psíquico se compone de 3 elementos: el yo, el superyo y el ello. El yo es el principio de realidad. Sí. El ello, que es el que vamos a estar hablando, que tiene que ver con este tipo de personas con obesidad, que es el principio del placer, y el superyo, que es el principio del deber. En el caso de las personas que tienen obesidad, que hablemos de que esto es una enfermedad adicción, o sea, se maneja como una adicción, porque no pueden detenerse. O sea, tengo que tenerlo, tengo que comerlo, necesito hacerlo así, porque me da satisfacción. El ello tiene 2 elementos. Uno es la parte de el eros y otra es la parte del tánatos. La parte del eros es la parte del placer agradable, ¿no? Lo bonito, lo erótico, algo que se disfruta sin sufrimiento. Sí. Y por el otro lado, la parte del tánatos es la parte de la destrucción. Las personas que se inclinan a la parte del placer destructivo son las personas con problemas de alimentación, bueno, en este caso las personas obesas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es elegir cosas que no les den algo sano. En este caso que te planteaba de este niño, pues es el camino de la destrucción. En otro caso de una paciente diferente que tenía problemas de alimentación también, que en algún momento pudimos compartir ese caso, ella sabía que debía detenerse, pero no podía parar. Entonces, cuando ella tenía episodios de crisis, episodios de ansiedad, su elección primaria era comer salsas y comer limón. Entonces, en algún momento analizándolo le decía, ¿te das cuenta de que esto pareciera como si te quisieras destruir? O sea, tienes colitis, el limón es un ácido, el chile te va a irritar, pareciera como si te quisieras destruir, es una intención de hacerse daño, incluso lo podríamos ver como autolesiones. Es una lesión interna. Claro. Vas a estar sufriendo después de meses, después me siento muy mal, estoy con dolor, estoy con diarrea. Entonces, ella buscaba lastimarse también con esta alimentación. Sí. Entonces, la relación ahí hasta de un castigo está presente. Sí. ¿Por qué? Pues por este mismo apego. De vivir apego inseguro, llámale de cualquier índole, y ese apego inseguro es el tipo de apego que sigo buscando incluso en una zona de seguridad que sería la comida. Y eso es muy interesante en parte de este tipo de pacientes. A mí me gustaría relacionarlo con los patrones conductuales que se adquieren desde la infancia. Desde que eres un bebé, un infante, valga la redundancia, los hábitos de alimentación que vas adquiriendo no son tuyos, son los de tu familia o son de la gente que te cuida, con la gente que convives. A medida que te vas desarrollando, para bien o para mal, estos hábitos se van manteniendo y van perdurando. No es hasta el momento en el que vives solo o que te semi-independizas, en el que estos hábitos van a mantenerse o van a desaparecer o van a cambiar en hábitos que ahora sí se podrían convertir en tuyos. En ese sentido, y relacionándolo con las cuestiones que quería mencionar de estas actitudes conductuales, muchas veces se tiene a la alimentación como estos valores morales de es bueno o es malo, es premio o es un castigo. Y lo quería relacionar de esta forma por lo que mencionabas, ¿no? Muchas veces estas cuestiones de daño hacia nosotros mismos, cuestiones autodestructivas respecto a la alimentación, como lo que mencionabas en el caso de esta pacientita del consumo de picantes, ¿no? Como si fuera un castigo. ¿De dónde aprendemos nosotros que debemos castigarnos con la alimentación? No son hábitos nuestros en ese sentido. No naces con una habilidad de decir, tengo que comer esto o aquello. Muchas veces comes por instinto. Es justamente cuando se habla, por ejemplo, de lactancia materna, lo que es la lactancia materna a libre demanda es un instinto del infante por alimentarse, por tener energía, por desarrollarse, por sobrevivir. Pero no es un hábito como tal, es un instinto, lo diría de esa forma. Y entonces, ¿de dónde nacen estas necesidades de autolesionarnos con la alimentación?
o estos hábitos o conductas alimentarias peligrosas que sí son dañinas y nos afectan de verdad. Veíamos y hablábamos de los trastornos de conducta alimentaria. Daños que se generan por ejemplo, anorexia, tendríamos la degeneración neuronal, artrosis, osteoporosis. Vendríamos también analizando daños que se generan por la bulimia, donde están los daños gastroesofágicos, la cuestión del daño bucal, cosas así. Son cuestiones autolesivas, son cuestiones autodestructivas. En el sentido de hablar sobre, por ejemplo, obesidad y en el mero específico sobre obesidad, no sobrepeso, porque también tenemos que entender, insisto en esto y me gusta repetirlo, un cuerpo grande no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, sí se tiene que recalcar que hay un punto y aparte donde ya es dañino a nivel hormonal, a nivel mecánico, físico, mental. Ya es dañino, es frustrante tener ciertas capacidades físicas o metabólicas limitadas. Entonces, yo siempre me lo he preguntado, y en este caso la pregunta va dirigida para ti. ¿Por qué alguien llega hasta esos puntos? ¿Tú qué opinas? Bueno, es que ahí insisto en el punto que te mencionaba. Uh-huh. El tipo de apego que tienes determina tu estilo de vida. Sí. En cierta medida. Porque no nada más vas a hacerlo de la comida, lo vas a hacer con todo, hasta con tu elección de pareja. O sea, si tú viviste violencia por un apego inseguro de pequeño, pues naturalmente eso es lo que vas a tener, porque es lo que vas a buscar. Entonces, lo que ocurre en este tipo de cuestiones es que la persona busca hacerse daño, porque me hacías esa pregunta de, bueno, es que ¿en qué momento nosotros nos hacemos daño? ¿Por qué queremos hacernos daño? Y es algo muy inconsciente, tú lo dices, es algo instintivo. Las pulsiones son instintos primarios, básicos. El principio del ello, que es el principio del placer, es lo más instintivo que tenemos. Tú dices, comer es algo instintivo. Pues claro que sí. Y entonces, las personas que se viven en el ello, como te decía, el aparato psíquico es como una balanza. El yo debería ser la balanza en la que se ubica el ello y el superyo. Pero lo que en algunos casos pasa, y sobre todo en estos, es que está todo inclinado en el ello, en la parte instintiva, en la parte salvaje de la persona. Entonces, hay una voracidad por la misma parte salvaje. ¿Cómo? No porque tenga hambre, sino porque quiero comer, quiero estar devorando. Entonces, pero no voy a devorar cualquier cosa. Lo que voy a devorar es algo que me destruye. Entonces, no es una parte consciente, es como un autocastigo inconsciente, y esa es la parte tan complicada, porque como es inconsciente, no es algo que podamos detener. Para poder hacerlo, tenemos que tomar conciencia. Claro. Y el tomar conciencia implica ir al médico y que nos digan, mira, te estás teniendo principios de diabetes, mira, te estás provocando una úlcera, mira, está pasando esto, para que nos den un golpe con la realidad. Claro. Entonces, cuando hacemos como ese contacto con la realidad, es que podemos transformar esa situación. Lo que decimos en el caso de los niños es que es más difícil, porque los niños, algunos que van a terapia, por ejemplo, algunas de mis pacientitas, que les mando saludos a mis pacientitas, es que pueden hacer conciencia, pero como el ambiente no es favorable, es difícil. Porque entonces el ambiente sigue siendo así, de, a ver, yo ya no quiero hacer esto, pero no hay comida en mi casa, ¿no? Entonces no hay comida en mi casa, me tengo que ir a la tienda y comprarme unas papitas. No están haciendo cosas sin grasa porque a nadie le importa realmente si estoy bien o mal, aunque me manden a terapia, y eso es curioso también. Entonces es como algo muy paradójico, donde sí se busca que avancen, pero todo el trabajo, y no sé si eso te ha pasado a ti, es algo que recae en las personas que están atendiendo, y es un trabajo en conjunto, no nada más es un trabajo de los padres o del terapeuta o del nutriólogo o etcétera, no, del médico, sino es un trabajo en conjunto. Entonces no es que las personas realmente busquen hacerse daño de forma consciente, sino es un aspecto inconsciente. Ya lo hablaba. Yo me merezco este dolor. En alguna ocasión, con unos conocidos, unas personas con las que tuve una conversación sobre alimentación infantil, ¿no? Ya mencionaba yo, la alimentación infantil, aunque se llame de esa forma, cuando vas adquiriendo estos patrones recomendados, qué alimentos sí, cómo los incorporas, cuáles les gustan al niño, cuáles los dejo fuera, pues es que no dependen del niño, es la realidad. Todas las patrones de alimentación
en algún punto en el desarrollo del infante van a depender de los papás. Si los papás ya tienen ciertas alteraciones en su alimentación, muy probablemente estas alteraciones se transmitan al infante, al futuro adolescente y al futuro adulto. Cuando nosotros crecemos y nosotros tenemos o adquirimos nuestros propios hábitos de alimentación, y quiero mencionarlo y lo quiero relacionar con lo que dijiste, cuando chocamos con pared, ¿no? Tenemos esta idea de que, híjole, no sé, muy frecuente hoy en día, ya estoy presentando resistencia a la insulina, ya tengo diabetes tal vez, ya tengo alguna úlcera, estoy teniendo problemas de movilidad, si nos viéramos como también en el apartado deportivo, ¿no? Ya sé que me estoy dañando, pero no me quiero detener. Y vienen ese tipo de frases de, pues es que de algo me voy a morir. Pero ¿de qué depende que una persona tenga ese tipo de pensamientos? Desde tu punto de vista, tenemos el otro ejemplo del niño que dices, me mandan a consulta, pero no le importa a alguien si estoy bien o no, porque pues me mandan, pero no me preguntan cómo voy, ¿no? Entonces tengo estas cuestiones de alimentación donde tengo hambre, no hay comida en casa, pero pues me dejan dinero, voy a la tienda y compro algo, ¿no? También estas cuestiones se tendrían que ver desde una perspectiva social. La accesibilidad a alimentos, la disponibilidad de estos alimentos en nuestro entorno. Entonces, son muchas cosas, son cuestiones multifactoriales, pero ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona ya sabe todo esto? Ya es un adulto, ya es consciente de, lo sabe, ya chocó con pared, pero no hace nada al respecto. ¿Qué pasa en su mente? ¿O tú qué nos podrías decir? Es que ahí viene una cuestión muy complicada, porque es justo lo que te mencionaba y que te ponía este ejemplo del cuento, pero es justo lo que te mencionaba. Los mecanismos de defensa en este tipo de cuestiones son la regresión y la negación, y la fantasía. Sí. Entonces, estos mecanismos de defensa son interesantes porque la regresión, como su nombre lo indica, es como una regresión a, como un regresar a. Puede ser un momento agradable o puede ser un momento desagradable. Sí. Y la negación es como, esto no está pasando. El mecanismo de la fantasía es, me voy a crear historias de la realidad que sean agradables o negativas para mí, dependiendo. Entonces, cuando estos elementos entran en juego, la persona ya es adulta, no imaginemos, es una persona que ya es independiente, empieza a vivir sola y empieza a desarrollar este tipo de problemas de alimentación. Pero es que alimentarte bien implica cuidar de ti. Sí. Y ahí está el problema precisamente, porque una persona que tiene problemas de obesidad no le cuesta mucho cuidar de sí misma. Sí. ¿Por qué? Porque quieres regresar, como decíamos en el mecanismo de defensa de la regresión, a una época temprana en la que era pequeño y se le protegía y se le cuidaba. O sea, asumir su independencia es todo un reto y es parte del proceso precisamente de empezar a hacer conciencia. Sí. Entonces, la negación de no, es que yo no quiero ser adulto, no quiero encargarme de mi vida. Entonces yo quiero seguir siendo niño pequeño, quiero que me sigan alimentando, yo no me quiero preparar incluso eso, yo no me quiero preparar mis alimentos, yo no quiero no puedo, porque también hay cuestiones de depresión ahí asociadas bien complicadas, ¿no? Pero en ocasiones es eso, una negación, una regresión y la fantasía de si sigo haciendo esto me van a cuidar, a pesar de que no sea real, porque obviamente es una fantasía. Entonces, la falta de contacto con el yo, con la realidad, es lo que empieza a derivar este tipo de problemas de encontrarse únicamente en la pulsión pulsional del ello, de la destrucción, del tánatos. Entonces, por eso estas personas se inclinan constantemente a eso. Sí. Ahora, si me permites platicar la historia del cuento. Sí, adelante. Algo que pasa y que se ejemplifica bien en este cuento de Hansel y Gretel es que los niños pues van por el bosque, ¿no? Sus papás ya no pueden mantenerlos más y entonces los llevan al bosque a perderlos, a que se mueren o a que sobrevivan si pueden, ¿no? Sí. Entonces los deja el padre, los abandona, pero el hermanito Hansel es inteligente y deja pedacitos de pan. La primera vez ellos logran regresar, pero la segunda que los pierden, los pájaros se comen el pan, entonces ya no pueden regresar a casa. Entonces van perdidos en el bosque y se encuentran en una casita de dulce, que es precisamente lo que te decía de la voracidad. Entonces en la casita vive una mujer que les dice que pasen y que adelante y todo, y entonces los niños empiezan a comerse la casita porque descubren que es dulce y tienen mucha hambre. Sí. Entonces cuando la bruja descubre eso, porque se convierte en una bruja después de que ve que esto está pasando, entonces los castiga y agarra al niño Hansel
y lo empieza a engordar, otra vez la bruja siendo mala, ahora te voy a dar comida para engordarte, y la niña Gretel se queda a limpiar la casa. Los niños hacen un plan para salir adelante de esa situación, y como la bruja no veía bien, entonces empiezan a darle un palito cada vez que ella tocaba el dedo del niño a ver si ya estaba suficientemente gordito. Y como siempre era un palito, pues pensaba que todavía le faltaba mucho. En una de esas avientan a la bruja en caldero y salen, ¿no? Sí. Sobreviven. Pero este cuento explica muy bien muchos elementos, como las personas que sufren obesidad por lo general son personas abandonadas, son personas traumatizadas, son personas que vivieron mucha violencia. Este es un cuento muy violento, porque los padres los dejan. Entonces los niños, al encontrarse solos, ¿qué hacen? Y con hambre, pues lo primero que encuentran. Entonces esa parte de la voracidad es algo que está presente, de no puedo salir adelante por mí mismo, pero porque alguien los ayuda a otra persona, y lo que les ofrece son cosas que no son saludables. Y al final esas cuestiones se derivan en este tipo de problemas. Para las personas es muy difícil detenerse porque hay una compulsión a la repetición. Tengo que seguir haciéndolo, no puedo parar, no puedo, como lo de las galletas, no puedo parar de comer esto, ya no quiero comerlo, pero no me puedo detener, como los adictos. Y ahí es donde empieza la cuestión adictiva. Me hace daño, me destruye, pero no puedo detenerme. Entonces, todas esas cuestiones se combinan hasta el punto de pensar, ay, es que esto es bueno, es comida. O sea, no puede ser una adicción porque es comida. Ah, claro que sí, esa es una fantasía de que no. Todo en exceso te lleva a un conflicto, de alguna manera. Entonces, todas esas cuestiones internas, traumáticas, psíquicas, van construyendo el escenario perfecto para que se desarrolle un trastorno de obesidad. Porque hay un vacío, un dolor que busca ser sanado con la comida, como una zona de seguridad, de alguna manera. Es un tema muy complejo, honestamente, y muchas veces nos podemos redirigir al sentido del entorno, ¿no? En este caso, el entorno, a través de las diferentes generaciones que se han vivido, siempre ha estado presente la cultura de la dieta, la imagen corporal, de una u otra forma. Antes, no sé, primero las revistas tal vez, luego la televisión, la farándula, y ahorita tenemos muy presente la cuestión de las redes sociales. Hoy en día, y aunque suena muy irónico, ¿no? Porque pues, estamos aquí delante de una cámara dando nuestra opinión como expertos en el área, al menos profesionales en cada una de nuestras respectivas áreas, la realidad es esa. Cualquiera puede agarrar una cámara y dar su opinión, sea buena o sea mala. Ya tocará tocará el criterio de cada persona si cree o no esta información, o se indaga un poco más y se informa, ¿no? Pero a lo que quiero llegar y el por qué lo derivo de esta forma es, sabemos que de una u otra forma la presión social existe. La presión social está presente en las redes sociales. Hay ciertos estándares estéticos que se buscan alcanzar, a veces son irreales, se mencionan, pero lo quiero ligar como a las dos partes. Primero, llegar a esta conclusión. ¿Qué opinas tú del body positive como tal? Lo que tenemos hoy en día como, ¿qué se le podría decir? Movimiento social en el cual se pide el respeto de una persona, pero también, por otro lado, por mucha información que he visto y canales específicos dedicados a eso, también existe cierta desinformación, donde se glorifica de una u otra forma un estándar que, hay que ser sinceros, no siempre es saludable. Se puede crear esta idea irreal de que un cuerpo, pasado cierto límite de calidad de vida, puede ser saludable, pero no porque sea saludable como tal, sino porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Se adapta lo suficiente hasta que en algún punto ya no puede. Y llegamos a este tipo de personas que lamentablemente suelen llegar a fallecer por estas conductas alimentarias peligrosas. Eso por un lado. Pero por otro lado también tenemos personas que se van al todo o nada. ¿En qué sentido? Me refiero, por ejemplo, retomando trastornos de conducta alimentaria, la ortorexia, que no se había mencionado, ¿no? Esta fijación obsesiva y compulsiva de la alimentación saludable, que es una fijación por comida saludable, pero no necesariamente con patrones de alimentación saludable. Porque cuando tú te obsesionas solamente con un tipo de comida, dejas de lado otros alimentos que sí pueden aportar para tu salud general o integral. En este caso, ¿tú qué opinas de estos dos polos?
Bueno, es una pregunta... Es una pregunta compleja, perdón, pero tómate tu tiempo, No, igual... y la redirigimos de alguna forma. No, es que son dos temas diferentes, sí. ¿no? Por un lado, respecto a lo que hablas acerca de la forma en la que las imágenes que vemos en internet pueden influenciarnos, pues claro, por supuesto. Sí. Y pueden derivar en problemas, claro, sí. pero no en todo el mundo. En algún momento me acuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura, estaba haciendo una investigación acerca de la influencia que tenían la televisión en la conducta antisocial. Acerca de que si realmente cierto tipo de programas podían favorecer eso. Sí. Y al final a una conclusión interesante que llegué es que eso es variable. Y en este aspecto también. Cuando una autoestima es sólida y bien estructurada, es muy difícil que este tipo de imágenes puedan perturbarnos a ese nivel. Hay que tomar en cuenta un aspecto y es, no, estamos cayendo en una conducta adictiva con las redes sociales. Entonces, esa conducta adictiva y ese sistema de recompensa de mientras mejor te veas, todo el mundo te va a aplaudir y te va a decir y que es eso mejor, a eso ya perturba ahí y eso ya empieza a generar otro tipo de alteraciones de percepción. Sí. Porque en cuestiones de autoestima hay dos elementos primordiales. Una es el autoconcepto, que es lo que tú crees de ti mismo. Sí. Entonces, si yo creo y tengo una autoestima sólida que me han nutrido mis padres y mi entorno, ¿no? Respecto a mí mismo, que son todas las ideas que hay de uno mismo, difícilmente lo que vea me va a mover, porque voy a decir, bueno, pero es que esto es lo que a mí me inculcaron, yo creo esto, o sea, tengo un sistema bien. Pero ahora, esto que pasa ahorita es que este contexto de ideas también ya está influenciado por todo eso. Entonces ahora es de, sí, pero es que mi sociedad me dice que yo tengo que verme de tal manera. Y ahí está el otro elemento de la balanza, que es el super yo, del deber ser. Yo debo verme así, yo debo ser así. Esto no es lo que pasa en las personas con obesidad, porque hay como una cierta regresión a yo me quiero quedar como en una etapa. Esto va más con personas como anoréxicas o personas bulímicas. O lo que te decía, que finalmente entra también, que es la parte de personas vigoréxicas. De yo tengo que tener esta imagen corporal bien idealizada de cómo debe estar todo de esta forma. O en trastorno dismórfico corporal, personas que se hacen cirugía plástica para tener cierto estándar de belleza. Sí es una cosa que se altera y es un tema complejo porque se va a alterar. Y entonces ahí hay que nutrir todavía más el autoconcepto en el hogar. Pues si pudiera hacer una recomendación sería esa, nutrir el autoconcepto de los hijos, nutrir el autoconcepto personal de qué es lo que yo creo de mí mismo y nutrirte de todo lo que sea sano para ti, incluyendo contenido, pero diferenciando qué contenido va a ser constructivo para quién soy yo. Y relacionándolo con esto que hablas sobre el body positive, yo tuve un caso de una paciente que me decía, bueno, es que, y esa paciente la vi muy pocas veces, pero en el entorno en el que ella se había desarrollado, ella se había hecho cirugía plástica para encajar, porque en ese pueblo de aquí de Michoacán, todas las mujeres están operadas, y ese es el concepto de belleza, y la que no se opere no es bella, la que no use pestañas postizas y pelo postizo no es hermosa. Entonces, ella estaba muy atormentada por eso, porque tenía que caer en ese concepto, o sea, no podía salirse de ahí. Entonces, pienso que el body positive se ha salido de contexto porque se trata de aceptarte como eres sin tener que hacer cambios, a menos que esos cambios sean realmente constructivos para tu vida. Pueden pasar, claro que sí, no es que la cirugía plástica esté mal. El asunto aquí es que esas personas tienen una distorsión de la realidad y ahí es el problema. Y en todos los casos, ¿no? Incluso en personas que dicen, bueno, es que yo tengo que alcanzar este estándar de belleza porque es lo que estoy viendo y es lo que está en todas las redes y es lo que es lo más hermoso porque está planteado por esto, o por ejemplo, no sé, por miles de motivos, ¿no? La belleza es algo que va cambiando constantemente hasta por las épocas. Entonces, es como ir cazando algo, pero ahora se complica porque y así me van a aceptar. Entonces ya se distorsiona mi autopercepción, que es el otro elemento de la autoestima, porque lo que veo ya no me gusta y tengo que transformarlo. Entonces, esos elementos se combinan y pienso que para un cuerpo que uno acepte, esas partes, tanto tu autoconcepto como tu autopercepción, tienen que estar saludables.
Y no importa que te operes, no importa que decidas hacer un cambio, siempre y cuando esas partes estén alineadas y no sea con una idea distorsionada de la realidad, como una irrealidad, porque Claro. ahí es donde vienen los problemas. Justamente mencionabas hace poquito, bueno, justo ahorita, que hay unas personas más influenciables que otras. Existe un periodo de desarrollo social, tanto emocional y personal, ¿no? ¿De qué crees que dependa que una persona pueda ser más influenciable que otra? Bueno, yo pienso que eso tiene que ver con el tipo de, pues es que va por la autoestima, por la autoestima que tú tienes. Yo siempre les pongo un ejemplo a mis pacientes, que si alguno de mis pacientes de esto va a acordarse, alguno que ya hemos tocado este tema, el autoestima es como un quesito. Cuando tú eres un bebé, tu quesito está perfecto, es un quesito así, sin hoyitos, un quesito bien. Sí. Pero cuando vas creciendo, el entorno te va haciendo hoyitos en tu quesito. Sí. Entonces, en algún momento, eso va a volverse como un queso gruyere, ¿no? O sea, va a estar todo agujeradillo, va a tener como partes que no están bien. Sí. Entonces, las personas que tienen esos hoyitos por donde puede entrar información que te va a perturbar, pues son más vulnerables. Claro. Porque si desde pequeño te dijeran, como me decía un paciente, es que siempre me decían que era que la bola, que aquello, o sea, va a ser muy difícil que tú te sientas cómodo. Sí. Porque siempre te estuvieron atacando tu cuerpo, en vez de ayudarte de forma saludable a mejorar eso y darte otro, eran ataques y agresiones. Entonces, o estás muy vulnerable ante ese tipo de críticas, ya sea de las redes o de la gente, del entorno. Entonces, lo que afecta es la cuestión de la autoestima. Si pudiéramos englobarlo en una respuesta, sería el autoestima, qué tan estable o sólida sea tu autoestima, o qué tan vulnerable esté. Acercándonos a las conclusiones, me gustaría mencionar cómo sería un abordaje nutricional, para después hablar sobre la parte de psicología. En ese sentido, el abordaje nutricional que se sugiere, hay compendios sobre esto, hay ciertas, incluso justamente estaba leyendo un estudio sobre cómo se intenta indagar en la necesidad de este abordaje desde un punto de vista no invasivo, ¿va? Porque muchas veces lo que se necesita es, sí, el punto de vista y la base principal del abordaje nutricional va ligado a la educación nutricional. Esta orientación que muchas veces estuvo ausente o que hace falta actualizar, complementar o corregir, porque muchas veces está esta parte de la desinformación que mencionábamos. En este caso existen, por ejemplo, mencionándolo muy básicamente, hay cribados como el SCOF, como el IT26, que nos ayudan a detectar de forma previa o de forma inmediata si existe alguna conducta alimentaria peligrosa o algún riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Son cosas muy diferentes que me gustaría aclarar. Después de esto hay ciertos algoritmos, ciertos protocolos, dependiendo de la fase y el contexto en el que se encuentra el paciente, en el cual podemos acercarnos y proponer cierta información. No todos los pacientes necesitan la misma información y no todos los pacientes van a necesitar el mismo abordaje. En ese sentido, sí se habla en ese compendio de que realmente cuando hablamos de aspectos nutricionales no hay una estrategia lineal a seguir. Creo yo que en el área de la salud no existe una linealidad para los tratamientos. Se tiene que analizar las necesidades individuales de cada paciente, de cada individuo, y sobre eso ver cómo vamos a ir manejando y gestionando toda la información y todas las herramientas que tenemos como profesionales para mejorar y optimizar la salud del paciente. Pero el punto de partida en nutrición se podría decir que es la educación nutricional llevada de una forma correcta, progresiva y no invasiva. No podemos imponer lo que vas a hacer como paciente. Debemos proponer, hacer pactos, gestionar estas necesidades y ver de forma en que vayamos avanzando paso a pasito. Prácticamente cuando se habla de nutrición, cuando se habla de deporte, es esto, es un tratamiento progresivo. Quisiera saber cómo sería el abordaje desde el punto de vista de psicología. Bueno, coincido contigo, todos los casos son diferentes, el abordaje también es algo diferente, no hay una fórmula mágica y a mí me dicen mucho, sobre todo cuando llegan a la primera sesión de consulta. ¿Y cuánto tiempo voy a estar en la terapia? Y bueno,
Claramente hay terapias en las que sí, ¿no? Sí. O sea, hay un número de, por ejemplo, en la terapia breve hay un número de sesiones específicas en las que tú vas. Pero sí, yo les digo a mis pacientes, mira, ¿cuánto tiempo tienes sufriendo este problema? Y me dicen, no, pues tantos años. Le digo, pues imagínate, o sea, esto es algo que va a tomar tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, depende de ti. Entonces, no hay tiempos específicos, al menos no en una terapia como la que manejo yo, no hay tiempos específicos. Sin embargo, tampoco hay una obligación por quedarse. Cada persona llega hasta donde quiere llegar. Sí, claro. Y eso es también positivo, porque pues al final uno determina hasta dónde se siente bien y puede regresar cuando quieras o no. Respecto al tratamiento, yo diría que tiene que ver con hacerse autónomos. O sea, el enfoque sería en buscar la autonomía. Y es una cosa bien, que suena muy fácil, ¿no? Bueno, ahora me hago autónomo, pero en realidad no lo es. Es algo súper complicado porque todas las privaciones, límites y carencias que tuviste, ahora tienes que ver cómo satisfacerlas tú mismo. Sí. Y tienes que llenar todos esos huecos de lo que hablaba. Tienes que llenarlos, no hay otra opción. Ya es tu responsabilidad hacerlo. Y dejar de ver a los otros que son parte de tu historia como los causantes de tu dolor. Porque bueno, yo pienso que hay padres, no todos los padres son padres tóxicos, hay padres que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, no siempre hay mucha información y hay que aprender nosotros a darnos toda esa información que necesitamos, todo ese cuidado y amor que necesitamos, y en el tratamiento eso es lo que yo enfoco con mis pacientes. Que hagan un compromiso por estar bien, que sean constantes con su tratamiento, que traten de llegar al fondo de lo que les sucedió para que lo sanen y lograr perdonar. Es un proceso difícil, es un proceso que toma tiempo. Y por eso no todo el mundo, y lamentablemente también es caro, y en el conjunto, o sea, hablar de que en pacientes con obesidad tienes que ir al nutriólogo y también tienes que ir al psicólogo, y a veces también hay que ir al psiquiatra, pues es complicado. Y eso es triste, pero igual con información como esta, pues las personas ya pueden tener un acercamiento, ¿no? De cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, si tú sientes que tienes depresión o sientes que tienes una ansiedad, y yo pienso que es muy importante identificar esos puntos porque las personas con obesidad, por lo general, esas son características que se presentan en todos los casos. ¿Cómo identificar que tengo depresión? Pues estoy subiendo mucho de peso, estoy comiendo demasiado, no estoy durmiendo bien, estoy durmiendo mucho, las cosas que antes me hacían feliz ya no lo hacen, ya no siento satisfacción casi con nada. Eso podemos detectar que ahí hay depresión o cuestiones de ansiedad. Me estoy comiendo las uñas, me estoy arrancando el cabello, estoy comiendo cosas extrañas que a veces pasa, no puedo dormir bien, tengo pensamientos constantes de angustia. Ahí podemos decir que hubiera situaciones de ansiedad y que yo pienso que la primera línea siempre tiene que ser un médico para que te ayude a entender qué es lo que está pasando allí. Porque si un médico, y sobre todo un médico internista que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que puedes estar teniendo problemas psicológicos. ¿Quién puede derivarte correctamente? Ajá, yo creo que necesitas ir a un nutriólogo o necesitas ir a un psiquiatra, porque hay muchas cosas que pasan. Entonces, si te quieres acercar a algo, puedes acercarte a cualquier especialista, ya él te sabrá derivar, y sobre todo si es una persona ética, porque sí también hay de todo, ¿no? En este mundo. Y en el área de la salud. Ajá, entonces si es una persona ética, te sabrá derivar al especialista que requieres y darte una buena orientación. En mi caso, yo con mis pacientes, cuando yo detecto que hay una problemática, por ejemplo, un trastorno psiquiátrico, lo primero que les digo es que tienen que acudir al psiquiatra, sobre todo para que los síntomas pues se hagan a un ladito y podamos explorar lo que pasa adentro. Yo siempre les digo que es como ir en una carretera que tiene neblina. Vas en la carretera y vas con mucha ansiedad, ¿no? Con mucho miedo porque no sabes lo que hay. Entonces, cuando son cuestiones psiquiátricas, les digo, primero hay que quitar la neblina para poder ver y entonces irnos en el camino juntos y poder ir trabajando las cosas que han pasado en tu vida. Entonces, es un trabajo que requiere un compromiso y sobre todo no esperarse a que las cosas estén hasta el límite para poderte atender, sino buscar ayuda cuando sientes que la necesitas. Y sobre todo si la gente la gente que te ama, ¿no? Te está diciendo, oye, te veo mal, me preocupas. Entonces hay que escuchar ese tipo de opiniones positivas y acercarse a donde uno se tenga que acercar y pedir ayuda cuando sientas que la vas a ocupar. Creo que justo es eso. Saber
y ser empáticos con nosotros mismos en el hecho de decir, necesito ayuda y no tiene nada de malo buscarla, ¿no? Que muchas veces pasa, no buscas ayuda hasta que de verdad ya sientes como que estás al borde de algo. Y muchas veces un tratamiento preventivo desde diferentes perspectivas, en este caso nutrición, psicología y en otras áreas, puede hacer la diferencia y marcar la diferencia en tu calidad de vida, tanto la actual como lo que se venga para cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que de momento fue una muy buena charla. Me gustó mucho todo lo que platicamos. Espero que estar aquí te haya gustado. Este tipo de conversaciones siento que hacen falta. A veces no están presentes, o a veces sí. Pero no de la calidad que deberían. Sí, se puede mencionar de esa forma. Espero también ustedes que están viendo este video hayan disfrutado mucho la charla que tuvimos el día de hoy. Recuerden que pueden dejar todas las dudas que necesiten abajo en los comentarios. Y en este caso, para despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues si gustan mandarme un mensajito a mi página de Facebook, me encuentro como psicóloga Cristina Salgado. Y pues por ahí, contáctenme. Y ya para terminar, algo que me gustaría decirles es que no estás solo. O sea, si es que tú realmente, la persona que estás viendo esto, necesitas ayuda, quieres sanar, es algo que puedes hacer. No es el destino que uno sufra, en realidad es una decisión. Y pues siempre se puede cambiar la vida si uno así lo quiere. Entonces, busca ayuda y sana las cosas que necesites sanar. Y acércate a profesionales, ¿no? Capacitados. Siempre es bueno saber la cédula de identificación de tus profesionales. Entonces, sí. Bueno, pues eso sería todo. Gracias, Ulises, por tu invitación. Y pues yo encantada de haber estado aquí. Fue un placer para mí haber participado aquí contigo. Y espero que los cambios que tengamos para el canal les gusten. Espero que las futuras charlas también sean de su agrado. Empezamos con una charla de calidad. Gracias. Excelente. Entonces, sería todo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao. Ya terminamos. Muchas gracias por venir. De nada, grabamos. ¡Qué locura!